Ya vimos que para el proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial ya se publicó la lista, ya se sabe que están algunos allí. El asunto es que hay nombres, hombres, mujeres, que están vinculados directamente con las familias, con los apellidos, pues con la gente que está en el gobierno, y eso genera muchas dudas, o al menos para los malpensados. ¿O no es así, Gil? ¿Tú qué piensas del proceso? ¿Te da certeza? ¿Crees que está todo limpio, el piso parejo para todos? Creo que hay mucho que corregir. Lo vimos durante el proceso en el cual muchos aspirantes quedaron fuera. Algunos considero debieran haber estado en la boleta. Sin embargo, bueno, este desaseo que viene desde el Congreso del Estado, hay que decirlo, independientemente de esto, creo que el ejercicio es bueno. Hay mucho que corregir. Es la primera ocasión en la historia de nuestro país que elegiremos a las personas juzgadoras, porque recordemos que el Estado, el país, se compone de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, el ejecutivo y el legislativo son los únicos que iban a la votación directa por los ciudadanos, siendo el poder judicial el único que pues era electo entre ellos, ¿no? Entre puros cuates. Y hay que decirlo también, a nivel nacional y a nivel local, pues era controlado, era cooptado. Incluso en su momento Andrés Manuel López Obrador tuvo que sortear a la Suprema Corte para poder desarrollar los megaproyectos, por ejemplo. Y bueno, hoy en Tlaxcala tenemos ya una lista, son 144 aspirantes y solamente 35 vacantes que habrán de ocuparse tras el proceso del 1 de junio, Martín. Y yo creo que sí es importante que lo más posible podamos darle a conocer a la audiencia quiénes son, cuál es su trayectoria, porque he leído varios comentarios en redes sociales de amigos, conocidos respecto de este proceso, y hay mucha incertidumbre. Desde, por ejemplo, por juzgado, si es solamente del listado 1, 2 o 3 personas, cuántas entran, ¿no? Y hay en algunos casos en el que van 3 hombres y 3 mujeres a cada uno de estos cargos que ahora son de elección popular. Entonces sí es importante decirle a la población también que no es una elección normal, es una elección atípica, en donde pues los aspirantes a estos juzgados, a las magistraturas, pues no van a prometerle al ciudadano pues que le van a hacer una calle, que le van a apoyar con el tema de un servicio, mejorar un servicio público. Son quienes van a impartir justicia durante 7 años, Martín. Entonces es algo, creo que vino a revolucionar todo este tema de este proceso, pues que hoy el ciudadano esté más informado, porque antes de este proceso estoy muy seguro de que a nadie le importaba y mucho menos conocía a quién eran los titulares de estos juzgados o de los magistrados que están en funciones. Dentro de toda esta lista que nos presenta el ITE hay quienes van de manera directa y que actualmente están trabajando en el Poder Judicial. Otros tantos, ya bien mencionabas, son funcionarios en activo de dependencias, y otros tantos son familiares de pues personajes que están ligados con la vida política. Como por ejemplo la sobrina del secretario particular de la gobernadora, que es Gelacio Montiel Fuentes, como por ejemplo el hermano de Alejandra Ramírez Ortiz. ¿Tienes conocimiento de alguien más? Por ahí también está la titular de el registro público de la propiedad, actualmente en funciones, Doradelia, si mal no recuerdo, Doradelia Hernández Roldán, el hermano de la titular de la Fiscalía General aquí en el estado, ¿no? También está participando. De Ernestina Carro Roldán. De Ernestina Carro Roldán, pues ahí está el hermano también en el listado. Otros personajes ligados a partidos políticos que no tienen trayectoria alguna, pero por ejemplo te puedo hacer mención, recordaremos el pasado 8M, el tendedero que por ahí pusieron. Pues hay aspirantes que hoy se encuentran en la lista que presenta el ITE, que están acusados por quienes se manifestaron el 8M por violentadores de mujeres. ¿Y qué crees, Martín? Justamente al puesto que aspiran es para atender a mujeres víctimas de violencia. Entonces no puede ser que entre los tantos filtros que dijeron que iban a manejar para poder tener a personas que verdaderamente tuvieran probidad en el ejercicio de su profesión en estos temas, pues estén brincando personajes como estos. Entonces también es importante decir que hay muchos otros que bien valdría la pena voltear a mirarlos, porque han hecho un trabajo o ya tienen un poco de carrera judicial. Entonces
pues muy seguramente la mayoría de la población desconocerá de los nombres que veremos en los listados. Pero por ejemplo, yo te podría mencionar y es importante que lo podamos decir aquí, ahí dentro del juzgado en materia penal de Guridi y Alcocer, por ejemplo, pues ahí tenemos a un personaje que todos ubican, Claudia Pérez, quien fue suplente a la Diputación Federal cuando la gobernadora estaba en el Congreso. Sí. Prominente panista, ¿no? Por ejemplo, y pues también que no tiene las mejores prácticas en el ejercicio de su trabajo. Ahí tenemos también a un personaje ligado al tema del morenismo, que hoy es funcionario de la UPT, Jair Castillo Pérez, que lo conocemos desde que tomó, por ejemplo, en las riendas del tema de los jóvenes en el partido, y no tiene ninguna experiencia para estos temas, sobre todo en el tema penal, que es muy delicado. Y hay muchos otros que desconozco porque las listas son amplias, aquí entran 3 mujeres y 3 hombres. Sin embargo, por ejemplo, aquí identifico a Emanuel Godoy Grande, a quien sí conozco de tiempo y sabemos que su trabajo, su trayectoria dentro de este ámbito, pues lo respalda, ¿no? Además de que sí se ha dedicado a este tipo de temas en materia penal, a esta litis. Oye, pero ¿a quién podremos culpar ahí? Porque decías que a los miembros del Congreso, y los miembros del Congreso dicen, a ver, hubo una comisión, hubo un consejo, el Congreso del Estado solamente fue el espacio donde se reunieron y ellos dicen directamente que quien hizo los enjuagues fue un notario público, y yo recuerdo que el notario público involucrado directamente es José Aarón Pérez Carro. Así es. Pues entonces fue José Aarón Pérez Carro y un grupo de... ¿Y de dónde viene José Aarón Pérez Carro, Martín? De Beatriz Paredes, creo yo. Y entonces aquí estamos viendo que se le sigue dando jugada a personajes de antaño, porque esas reuniones que hemos visto desde que se cambia todo el tema de la administración federal y hay enjuagues y cambios en las secretarías en el estado y les dan apertura para que lleguen y den medallas, ¿no? O nombramientos ahí, qué sé yo, del tema de Tlaxcala capital. Los embajadores. Los embajadores, perdón, gracias Martín por la corrección, en un intento político claro de perfilar a un personaje, ¿no? Pero eso es lo que debemos de buscar evitar que pase ahora en el Poder Judicial con este importante cambio, porque independientemente de que falte meterle un mejor funcionamiento que engrane mejor, sí es importante este ejercicio para futuro. Entonces, lo que no explican por parte del ITE, por ejemplo, es cómo van a venir las boletas, el tiempo de radio y televisión que tendrán los aspirantes, el tope de gastos de campaña que tendrán, porque algunos de ellos tendrán que recorrer hasta 33 municipios para poder buscar y acercarse a la gente y voten por ellos. Entonces no hay un máximo, un mínimo, un tope que se pueda tener para este ejercicio porque no existía, y entonces sería importante ver, pero ahora ¿qué pasa también aquí? Pues prácticamente vemos que quienes están hoy en las listas tendrán que acercarse a equipos políticos consolidados, tener el apoyo del oficialismo, o bien sí invertirle un importante recurso para poder movilizar, porque contrario a lo que pasa con un proceso electoral normal, pues la ciudadanía no está acostumbrada o no estaba acostumbrada ahora a votar por las personas juzgadoras, y salvo que los conozcan o ellos generen una estrategia que les permite llegar a la población, van a votar de manera directa. El ciudadano tendrá más de 12 boletas en las manos, Martín, para poder ir marcando, y que además lo preocupante de este proceso es que, contrario a lo que se hace en un proceso electoral local, que terminado el horario de la votación hay un recuento público, por lo que tengo entendido, van a recoger las urnas y se las van a llevar directamente a los consejos distritales. Y si hay algún Manuel Bartlett por ahí, puede caer el sistema. Entonces sabemos, o muy posiblemente veamos, que pues haya algún tipo de manipulación, y es real, o sea, no quien diga por ahí comente, diga que esto no puede ser posible, sabemos perfectamente que sí, que sí es posible. Sí. Entonces yo llamaría a la población a integrarnos, a participar, a conocer de manera directa nosotros de quiénes son quienes aspiran, porque repito, aquí nosotros vemos solamente nombres, pero detrás de esos nombres
hay grupos políticos, hay temas de su falta de probidad en el desempeño, ya decíamos, hay quienes están señalados por violencia hacia las mujeres, por ser deudores alimentarios. Entonces sí es algo que la ciudadanía, nosotros todos, debemos de involucrarnos para poder participar y de manera directa estar al pendiente. De manera personal, Martín, antes de estar en el encargo de la sindicatura municipal, no me había ido a parar a ningún tribunal. Hoy, por el tema del trabajo que nosotros tenemos, he tenido, o más bien tengo que estar presente en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tengo que estar presente en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y por ejemplo, te puedo decir, Martín, que en el caso del Tribunal de Conciliación y Arbitraje aparece un personaje que se llama Rolando Mesa Castillo, que lo conozco de años y también viene de abajo, viene picándole piedra, y creo que bien valdría la pena considerarlo, ¿no? Ahí vemos, por otro lado, en el Tribunal de Justicia Administrativa, precisamente personajes ligados al tema del oficialismo, ¿no? Que también valdría la pena revisar. Sin embargo, yo creo que también debemos de tomar otra cosa en contexto y de manera puntual. Independientemente de donde vengamos, la sangre que corre por nuestras venas, nuestro trabajo es otra cosa. Entonces sí hay que analizar muy bien a conciencia cada particularidad de estos espacios. Por ejemplo, ahorita que hablamos de Xicotzinco, y es ahí donde se ubica este personaje que fue denunciado por feministas en el pasado 8M por el tema de violencia hacia las mujeres, pero también en contraste aparece otro nombre, que es el de Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte. También es un amigo conocido que pues es abogado, litigante, y creo que bien valdría la pena, porque ahí son dos varones, Martín, y en este caso solamente van a un cargo, solamente de los 4 aspirantes, 2 hombres y 2 mujeres, va una solamente a este cargo. Entonces, por ejemplo, en el juzgado del sistema tradicional penal especializado en administración de justicia para adolescentes, va solamente de 4 en la lista, entra 1, nada más. Para el de casos o asuntos urgentes para mujeres que viven en situación de violencia, entra 1 también, de 4 aspirantes. En el juzgado en materia familiar de Morelos, entran de los 4 aspirantes solamente 1. En el juzgado en materia familiar de Ocampo, de los 4 solamente entra 1 también. En el juzgado de materia civil y familiar de Xicotenca, igualmente son 4, pero solamente 1 entra. En el Tribunal de Conciliación y Arbitraje son 2 mujeres y 1 varón, de 10 personas que integran esta lista, ¿no? En el juzgado laboral solamente 1 de 4 también. En el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado Estatal, 1 de 7 aspirantes. En las magistraturas en materia civil y familiar y en materia penal especializada en administración de justicia para adolescentes, entran 2 mujeres y entra un hombre civil y familiar y una plaza de hombre o mujer en temas penales. En el Tribunal de Disciplina Judicial, ojo aquí entran 2 mujeres y un hombre, pero además el Tribunal de Disciplina Judicial es, dentro de todos los cargos que se van a disputar el 1 de junio, quienes deciden quiénes se van, quiénes permanecen y quiénes se van. Y aquí vemos precisamente a personajes ligados al oficialismo. Es donde ahora está Miguel Hernández. Miguel Sánchez. Emilio Vázquez Rosas, Iván de la Fuente Cruz, José Alfredo Tamayo Escobar, Leopoldo Zárate García, Axel Pérez Soria y Amrod Eduardo Morales Vilchis. Aquí está Doradelia Hernández Roldán, quien es la titular del registro público de la propiedad y quien mencionábamos que estaba en contra, ¿no?, de este cambio al tema de las notarías. En el Tribunal de Justicia Administrativa, 2 mujeres, 1 hombre. En total, repito nuevamente para que la gente tenga el contexto, 144 aspirantes. De esos 144 solo entran 35, pero esos 35 van a estar por 7 años en el encargo, de tal suerte que es muy importante que estemos y emitamos un voto informado, Martín. Va a ser complejo porque los ciudadanos, de manera general, no ubicamos cuál es el trabajo que realizan cada uno de estos juzgadores, de estos personajes, pero pues sí debemos ahora sí que casi aplicar, ¿no?, cuál es el menos peor, pero si hay algunos, también hay que decirlo, que sí bien pudieran hacer un buen papel. Yo creo que ya que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no ha hecho una campaña para enseñarnos a votar, porque tendría que ser prioridad enseñarnos. Lo primero. Esto es una campaña distinta, es la primera ocasión que hay una campaña similar, ya lo has dicho, es una campaña donde se va a votar por tantas posiciones, se van a elegir seguramente de manera
errónea, porque va a haber muchas boletas que no van a calificarse bien, van a ser desechadas, porque no van a saber cómo se vota, porque no hay una campaña. Si el ITE no está haciendo una campaña para enseñarnos a votar, pues que sean los candidatos. ¿No te parece que tendrían que estar preocupados por eso? A eso me refería con el tema de la estrategia que tendrán que implementar los candidatos. Hoy buscan ser votados, porque de otra manera va a ser complejo. A ver, en la realidad, de todos estos cargos que se van a elegir, que repito, van a ser más de 12 boletas, pues el ciudadano va a ir a votar específicamente. ¿Por qué te gusta? 2, 4, 5, si acaso aspirantes que logren permear en el colectivo de la población y decir, pues hay que votar por ellos, y los demás lo van a desechar en automático, Martín, o qué va a pasar, van a votar ahí al azar, porque así también pudiera ser, y eso va a generar también una complicación para quienes resulten electos, repito, porque no hay una métrica, un máximo de cuántos votos necesito para poder quedarme, ¿no? El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, yo creo que está en este momento muy preocupado por pensar su campaña. El asunto es que tampoco se muestra que vaya empezándola, aunque sea en tercera, no se ve que tenga mucho interés en empezarla, y creo que ahí sí, tienes razón, tendrían que ser los candidatos, a lo mejor hacer alianzas para repartirse los municipios y de una manera, una suerte de estrategia electoral, para que entre 3 o 4 pues hagan este equipo. Hay algunos que van precisamente, como lo comentaba, en más de 30 municipios, y de entre esos 30 municipios entran 2 o 3 personas juzgadoras que también van a la boleta. De cómo determinen su estrategia, de cómo comuniquen a través de redes sociales, a través de radio y televisión, tendrán un tiempo, pero va a ser mínimo. Ahorita también ya la vía son las redes, ¿no? La vía son las redes sociales. Porque además no están legisladas. No, y lo que no está legislado no está permitido, ¿no? Claro. No está imposibilitado. Ahora, hoy ya los aspirantes están en capacitación en el ITE. Ya le están, pero dada la premura del proceso, estamos hablando de que tenemos solamente un mes de campaña, Martín. Entonces es tiempo, considero, insuficiente para que se pueda decirle al ciudadano, mira, así vas a votar, y esto es de tanta importancia, emitir un voto pensado, porque más que en un proceso tradicional electoral donde las autoridades, salvo los senadores de la República, el gobernador y gobernadora, duran 3 años, quienes lleguen a estos encargos van a estar 7 años en el encargo. Entonces sí es importante que nosotros valoremos qué clase de justicia queremos que se imparta en nuestro país, porque si votamos y elegimos a personas que tienen antecedentes de no respetar las leyes, de no respetar las normas, de tener una actitud, como ya le decía, de violentar a las mujeres, de violentar a cualquier clase de persona y ser indolentes ante todo lo que ocurre en el Estado, vamos a tener un gran problema. ¿Crees que haya un buen número de votación? ¿Crees que haya un porcentaje elevado o va a haber mucha abstinencia? Porque la gente no va a saberlo, la gente no sabe que va a haber una elección. Pues veremos, yo espero que podamos contrarrestar la mayoría de la población al voto corporativo, al voto de Estado, porque es una realidad a la que nos vamos a enfrentar, Martín. A ver, aquí en estos listados hay personajes que van a ser impulsados sí o sí por las dependencias, por los partidos políticos, y eso contra el ciudadano informado que va a determinar de manera libre una votación. Por eso yo decía, y mencioné algunos nombres que van a diferentes espacios, a diferentes cargos, porque sí es importante que si nosotros tenemos el conocimiento también de personas que puedan garantizar o formar parte de este cambio positivo que conlleva este proceso de elección por primera vez en la historia del país, de elegir a las personas juzgadoras, hay que hacerlo. De otra manera, vamos a facilitar que personajes que tienen todo el compromiso con unos cuantos por encima del interés de las mayorías, van a estar administrando la justicia en nuestro estado, Martín. Y eso a nivel nacional también, con el tema de magistrados y magistradas de la Suprema Corte. Pues eso es un golpe que yo creo no calculó la 4T, porque sonaba muy bien el hecho de que pudiéramos elegir a los juzgadores a través del voto libre, secreto. Sin embargo, quien va a tener mano en esta elección pues es el gobierno en turno, porque ya lo has dicho, el voto corporativo. Además, ahí han señalado al maestro Cepeda, ahora senador,
líder, como en algún momento el Bester Gordillo, ahora líder de los maestros. Cepeda se ha involucrado, ha entregado las naves, se ha bajado los pantalones con el gobierno de la 4T y parece que tiene tendencia hacia algunos miembros de la 4T. En Tlaxcala se ha visto, has dicho algunos nombres, así que los ciudadanos tienen que poner el ejemplo de que están bien identificados, de que sabe con quién va a votar y que no elijan a las monarquías, que no elijan a los mismos nombres de siempre, que no elijan a las personas que sabemos y que ya han demostrado que no tienen interés por el pueblo, que solamente van por las dinastías. Como siempre y como en los últimos 2 procesos electorales de cara a la presidencia de la República, hay un sector que va a tener tremenda importancia para esta votación, que es, y seguirá siendo todavía por algunos años más, el tema de los jóvenes. Quien pueda alcanzar también este sector de quienes aspiran a estos espacios será determinante para poder cargar nivelar la balanza y poder contrarrestar a los apellidos, al tema de quienes vienen impulsados por el tema del oficialismo, para que tengamos personas que verdaderamente aprovechen esta oportunidad, porque es una oportunidad histórica de que quienes, si no hubiera sido por este proceso, no tuvieran también la oportunidad de poder aspirar a un cargo dentro del Poder Judicial, no lo estarían haciendo, porque también no podemos cerrarnos a decir que todos los aspirantes son malos. No, hay que perfeccionar sobre la marcha este procedimiento para que en un siguiente proceso todo esto de lo que hoy estamos hablando que falta se pueda dirimir y que podamos ir perfeccionando. Cada proceso debe de servirnos para eso. Esta es una oportunidad histórica que tendrá la población, debemos de verla como tal, en su justa medida, y debemos de apoyar e impulsar a perfiles que puedan desempeñar un buen trabajo, Martín.